Vermin o la plaga, dirigida por Sebastian Banachek, es una película francesa que cuenta la historia de Keila, un apasionado por los animales exóticos, que lleva a su apartamento una extraña araña. Él es muy solitario y mantiene una tensión con su hermana y sus amigos. En un momento dado la araña se escapa y logra multiplicarse afectando no solo las estructuras del edificio, sino que son carnívoras prefiriendo por encima de todo, la carne humana. Entonces empieza una lucha por la supervivencia sin dejar a un lado una crítica intrínseca a la sociedad, a la discriminación y a las actuaciones policiales. La película es vertiginosa y emocionante, al ver a los personajes dejar a un lado sus problemas para sobrevivir a una invasión que no pueden enfrentar. El diseño de producción es aterrador, adentrándonos literalmente en esta gran telaraña. La cinematografía es oscura que va acorde con el comportamiento natural de las arañas y ayuda a crear ese ambiente sobrecogedor, esperando que de la nada salga un ataque sorpresa. Tiene momentos de tensión creciente que rescata a la aracnofobia como uno de los miedos más comunes en el ser humano. El animal arrastrándose lentamente persiguiendo y emboscando a su siguiente víctima, siempre será algo digno de ver en pantalla. Se extrañaban esas películas de animales terroríficos que revivieran el concepto y no cayera en producciones facilistas, solo intentando sacarle dinero a la gente. Longlegs, dirigida por Oz Perkins. El FBI investiga varios casos en los que familias completas son asesinadas de forma brutal. Una agente con poderes psíquicos es elegida para realizar la investigación y tal vez encontrar algo que los demás no vieron, además que el asesino deja símbolos satánicos y cartas encriptadas. La cinta oscila entre el ámbito investigativo y los sucesos paranormales que rodean los asesinatos. Lo que funciona justamente es esta segunda parte, ya que crea una atmósfera realmente macabra y siniestra, pues no se pueden establecer hechos fácticos, sino que deja entrever que hay algo desconocido liderando la carnicería. Otra cosa que funciona es la posibilidad de un líder de un culto que sea capaz de lavar cerebros y manipular a otros para cometer cualquier tipo de atrocidad. Longlegs es perturbador en cada una de sus apariciones, aunque valga decirlo, un tanto histriónico. Lo que no funciona para nada es la investigación, con un montón de huecos argumentales en ese aspecto, soluciones sacadas de la nada y una investigadora con la que nunca se empatiza. Esta historia lo tiene todo para volverse literalmente película de culto. Exhuma, del director Jang Hae-hyun. De Corea del Sur nos llegó esta gran película de terror con algo de folclore de 3 países, de la misma Corea del Sur, del norte y de Japón. Y resulta algo muy interesante. Vemos un grupo de personajes que se dedican a solucionar problemas entre los espíritus y los vivos. Este grupo está formado por un geomante, un embalsamador, una chamana y su aprendiz. Y un buen día son contratados por una familia de muchísimo dinero que cree que el hijo recién nacido está siendo atormentado por un antepasado. Sin embargo, al excavar en el lugar donde está enterrado este antepasado, se dan cuenta que hay algo más y empiezan a lidiar con más problemas y seres paranormales de los que se esperaban. Esta es de esas películas que empieza con una cosa y de repente estamos viendo otra. Y lo hace muy bien. Tiene muy buenos efectos, la trama es muy interesante, la música y el sonido es espectacular. Es una grata sorpresa en el género de terror en este año. Strange Darling, dirigida por J.T. Malner. Sorprendente película de terror que juega con la narrativa y con el propio espectador con respecto a una implacable persecución de un asesino en serie y su víctima. Se podría pensar en primera instancia que esto ya se ha visto demasiadas veces. Sin embargo, la película nos lleva por nuevos rumbos gracias a su necesaria violencia y a la idea moderna vendida desde hace mucho tiempo de géneros buenos y géneros malos. La película se mueve entre flashbacks que resuelven el misterio de una pareja que le gusta las prácticas medio sadomasoquistas pero consensuadas, y que termina siendo más violento por tener a un asesino en serie por ahí. La persecución es inclemente y no da un respiro, ni para la víctima ni para el espectador. La gran revelación sin duda es su gran baza, en este juego tramposo y fascinante en el que también caerás. Sin duda alguna una de las mejores películas de terror del año que termina siendo muy audaz, intrépida y de alguna manera innovadora, y además busca retar al espectador con sus propias ideas preconcebidas. Qué bueno y necesario es romper las reglas establecidas en el terror, lo que da pie para abrir nuevos caminos y que el público pueda entrar a una sala de cine a sorprenderse,
asombrarse e impactarse por las posibilidades del género. Something intimate, something romantic. The Substance, de la directora Coralie Farjad. Uno de los grandes terrores de nuestros tiempos es envejecer, y la directora Coralie Farjad nos presenta esta cinta donde hace una crítica muy dura al mundo del entretenimiento y los tratamientos para evitar, entre comillas, este problema. En esta película vemos la historia de una mujer, Elizabeth Sparker, una actriz con una gran carrera y muchos premios, y que es la estrella principal de un programa de televisión de ejercicios, pero acaba de cumplir 50 años. Y sin querer se entera que va a ser sustituida por una mujer más joven, porque ella definitivamente ya no lo es. Elizabeth queda muy abrumada con esto, y tras una serie de eventos llega a ella una sustancia que le promete sacar la mejor versión de sí misma, solo que hay que seguir una serie de reglas y entender que ella es una sola persona. Este es un body horror, y al parecer la directora tomó una muy buena decisión abordando el tema de esta manera, porque quiere hacer una crítica dura de hasta dónde podemos llegar por mantener la juventud. Si bien es un tema que nos recuerda la historia del retrato de Dorian Gray, está muy actualizada y bien llevada. Además, no solo habla del tema de la belleza externa, sino también de lo interno, de quiénes somos como personas y cómo se refleja eso en nuestro exterior. Una película difícil de ver, pero muy bien hecha. Pero la directora parece que se engolosina al final de la cinta y llega a un exceso innecesario de escenas gore y con un final un poco absurdo. Late Night with the Devil, o De Noche con el Diablo, es una película de terror dirigida por los hermanos australianos Cameron Kearns y Colin Kearns, una especie de found footage de un programa de entrevistas de televisión en los años 70 en el que se iban a tratar temas paranormales, aprovechando la noche de Halloween. El presentador del programa se encuentra muy presionado, porque a pesar de estar tanto tiempo en el aire nunca ha logrado acercarse a su competencia en términos de rating del programa, lo que lo lleva a un estado de ansiedad extrema, y además en su vida personal tiene una tragedia familiar con la muerte de su esposa. Todo eso sumado lo lleva a aceptar prácticamente cualquier tema desconocido que lo ponga en la mira de la audiencia sin importar las consecuencias. Tiene como invitados a personajes peculiares, entre ellos un psíquico, un escéptico y una psicóloga con un paciente muy particular, una niña que fue la única sobreviviente de una masacre realizada por una secta que invocaba a un cruel demonio que se supone se comunica a través de ella. El show empieza normalmente, pero los hechos sobrenaturales o inexplicables van aumentando en cantidad y fuerza en la medida en que avanza el programa, y verdades escondidas salen a la luz. Los directores logran conjugar esos aspectos relevantes del cine de terror clásico con la paciencia que permite sumergir al espectador en la historia creando un personaje principal muy interesante y de muchas facetas. Esta película es una propuesta audaz, inteligente e inquietante. Good to see you again, Jack. Lily, return to me. Te invitamos a ver estos videos. Suscríbete a nuestro canal, dale like y comparte.